Sí, ya está con nosotros el licenciado José Mario de la Garza. Hay un montón de temas que platicar, de verdad, hoy hay muchísimo material, pero quiero empezar por el más reciente, el que ayer, pues creo que, aunque sabíamos de los desencuentros que había al interior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues sí nos toma por sorpresa porque no creo que exista un antecedente reciente de una situación como esta, en donde el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice, con permiso, ahí se queda presidenta porque con usted no se puede. No hay diálogo con ella. Y presentan su renuncia. ¿Qué representa esto, José Mario? Seis consejeros. Pues representa la crisis de las instituciones, que además, Erika, Jonathan, buenos días, son fundamentales en el momento crucial en donde vemos un México, pues en donde la violación de los derechos humanos se ha vuelto reiterada. Sí. Y donde pues tú esperarías la fortaleza de la comisión para atender los asuntos que estamos viendo en temas de inseguridad para los ciudadanos, en temas de medio ambiente, en temas de migración, los que discutimos aquí cada semana en esta mesa, y tú pensarías que la idea sería fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se presenta la renuncia, pero claramente con un motivo, ¿no? No hay forma de dialogar con la presidenta, no hay forma de interactuar con ella, está, digamos, la comisión tomada por esta presidenta y pues presentan una renuncia que vuelve a poner en crisis a otra institución, como ya pasó con el Instituto Electoral, Jonathan, con el Instituto de Transparencia, en donde empiezas a ver cómo se desmantela, y ahora la conformación del Consejo, pues a ver si no vemos, Erika, Jonathan, lo mismo que pasó en el IFAI, que es las estructuras en donde no se nombra y se mantiene, pues digamos, en una situación acéfala a la institución, que es vital. La Comisión Nacional de Derechos Humanos. El argumento es contundente. En el segundo párrafo de la carta, que por cierto es dirigida a la senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, y a la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, no a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no, se lo dirigen al Senado para avisarles que ya se van. En el segundo párrafo escriben: a pesar de que la ley dice textualmente que la Comisión Nacional, para el mejor desempeño de sus responsabilidades, contará con un consejo consultivo, a lo largo de estos 2 años, nuestra labor dentro del Consejo, como organismo asesor de la Comisión, ha sido desdeñada de forma reiterada por su presidenta, aduciendo que la ley no la obliga a aceptar ninguno de nuestros consejos, aun y cuando algunos de estos hayan sido formulados por unanimidad en favor de los derechos humanos. Es decir, no los escuchaba, no les hacía caso, no los consideraba, ahí está la misiva, y bueno, pues... Ni los veo ni los oigo. ¿Para qué estamos aquí? ¿A quién les recuerda? ¿Para qué estamos aquí? Citando a los clásicos. Sí, oigan, pero llama mucho la atención que es la presidenta Rosario Piedra Ibarra, hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, y que la hija no siga nada de la lucha que hizo doña Rosario, y ahora pareciera que ella es más un muro que está ahí en los derechos humanos, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y más en el contexto, José Mario, porque lo decías, estamos en medio de un país con una serie de violaciones a los derechos humanos, desde la misma función pública, con los militares desplegados en la frontera sur, en violación a los derechos de los migrantes, con pues el ejército mexicano desplegado en labores de seguridad, que han sido muy cuestionadas y que se ha pues prestado, de acuerdo a documentos del mismo ejército mexicano, se han documentado violaciones a los derechos humanos e incluso violaciones muy serias en contra de los ciudadanos por parte de elementos de la milicia. Hemos escuchado estas violaciones a las garantías por parte de alcaldes, gobernadores que han trascendido a los medios de comunicación, del mismo presidente. ¿Y dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Y si te fijas, Erika, efectivamente la comisión, que debería ser una voz protagónica, una voz de primera persona, una voz al frente, señalando, emitiendo recomendaciones, tomando el micrófono, saliendo a dar la batalla por la defensa de los derechos humanos. Si tú te fijas en esta trayectoria que estás diciendo, ausente, oculta, escondida, buscando cómo no complicarle la situación al presidente de la República, una comisión atrincherada, traicionando de manera aberrante sus principios y sus fundamentos. Hoy deberíamos estar discutiendo cuál es el nuevo rol de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para defender a la población que está, como bien dices, en situación de vulnerabilidad. Hoy deberíamos estar dándole más facultades, más presupuesto,
mucha más intervención en los asuntos, como bien dices, en donde los ciudadanos no tienen de otra nada más que irle a tocar la puerta a la comisión para poderse defender. Eso es lo que deberíamos estar diciendo en el México actual, ¿no? Y por el contrario ves, oye, somos el órgano consultivo, que en una estructura de Comisión Nacional, Erika, pues es importantísimo consultar a los expertos, a ver qué opinión te dan, en qué asuntos debe involucrarse, en qué debe de participarse. Pues para eso está integrado, para escuchar a los expertos. Y que tú salgas con la idiotez de decir, a mí la ley no me obliga a escucharlos, por Dios. Si eres una estructura de consulta... Ahora, no esperaríamos que te obliguen, ¿no? Bueno, sino que tengas como esta capacidad de escucha. La verdad es patético que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos salga con esta idiotez, decir, a mí no me obligan a escucharlos. Oye, pues estás en una estructura colegiada en donde las voces son muy importantes que se escuchen, las opiniones y cómo a partir de esas opiniones se toman decisiones. Ahora, ¿qué va a pasar? Porque esperaríamos que una renuncia como esta, de manera unánime por parte de los consejeros, sacudiera al país y sacudiera a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero lo cierto es que parece ser una situación bastante cómoda tanto para la presidenta de la comisión como para quien no quiere ser tocado por alguna observación o alguna determinación del mismo órgano. ¿Se va a quedar paralizado? Mira, no, porque el órgano consultivo no paraliza a la comisión, simplemente se va a quedar con esta estructura que es conformada por expertos y expertas para dar opiniones. Lo que va a hacer es que, ¿quién le va a querer entrar? Una sola voz. De gente seria, digamos, gente seria que estás viendo, oye, no nos toman en cuenta, estamos aquí deliberando de forma unánime cosas que hacer y nadie nos toma en cuenta. Pues dime quiénes se van a alistar apuntar, para decir, oigan, vamos a hacerle aquí la comparsa a la señora presidenta para no hacer nada y para lo que estamos diciendo no se toma en cuenta. Pues, o acabas nombrando a unos impresentables solamente para llenar la lista y que levanten la mano cuando se les pida, pero gente seria y gente responsable, que en México hay mucha, que ha estado en el debate y en la defensa de los derechos humanos, pues no van a querer entrar en eso, ¿no? ¿Por qué pareciera que en este último año ya teníamos un sexenio en el que pues no tomaban mucho en cuenta a los demás poderes, a los demás organismos, pero en este año último más que nunca se están teniendo oídos sordos y no se está volteando a ver diga usted por lo menos una capacidad de discrepar, no de estar de acuerdo, pero de discrepar. Sí. Y se está poniendo mucho más sordo y mucho más ciego un poder ejecutivo. La soberbia del ejercicio del poder se va acrecentando día con día y cuando va terminando el sexenio se agudiza y entonces la confrontación con el Poder Judicial, ahora el desmantelamiento del órgano consultivo en la Comisión de Derechos Humanos, el desmantelamiento que hicieron en la institución de transparencia, lo que le hicieron, bueno, ahí está lo que pasó en el Instituto Electoral sobre la participación de las mujeres también, ¿verdad? Un desorden en la votación, todo mal manejado, todo con muy poca claridad para decir pues cuántas mujeres van a intervenir en las próximas elecciones. Como bien lo dices, Jonathan, ¿no? Pero no es nada más en la Comisión de Derechos Humanos, es la agenda de la confrontación diaria del desgaste de las instituciones, que yo no sé eso a quién le convenga. Quizás a un grupito de políticos y a una pequeña estructura de un partido, pero al país no. Los países se conforman con instituciones fuertes. Claro. Esa es la realidad. Ahora, lo que estamos viendo con el Poder Judicial, José Mario, esta marcha del fin de semana que se ha tratado de desdeñar por parte del Ejecutivo, pero que a final de cuentas creo que el hecho de que hayan salido ciudadanos, sociedad civil, a marchar en defensa de un poder del Estado, es un tema de llamar la atención, porque a ver, no estaban haciendo campaña, no estaban prometiendo nada, al contrario, estaban defendiendo sus derechos laborales y el hecho de que la ciudadanía saliera a marchar, así fueran 3, a mí me parece bastante significativo. Sin embargo, desde el gobierno federal otra vez se desdeña. Sí, vieron la declaración del presidente, pues qué bueno que no van a trabajar estos días que hay el paro, ¿no? Para que no liberen delincuentes. Esa es la declaración y luego se le fue encima también a un ministro que participó en una expresión de marcha libre, también de dar tu punto de vista y de libertad de expresión, ¿no? Pues que no es un derecho humano el que yo me pueda expresar libremente. Y fue una marcha a nivel nacional que se convocó, a mí me pareció muy pacífica, muy ordenada, muy respetuosa. Hay también un análisis del tema presupuestal del Poder Judicial. Fíjense, en México de todo el dinero público, que por cierto hay que recordar mucho esto, proviene del pago de los impuestos que hacemos todos los mexicanos y las mexicanas. Porque si no, luego se olvida que parece que este dinero público tiene dueño, ¿no? Como si el presidente fuera el dueño del dinero y dueño de los fideicomisos, ¿no? O como si un partido político fuera el dueño. Solamente el 1.4% de ese dinero, de la bolsa que tenemos de recursos, se va al Poder Judicial. Solamente el 1.4%. El estándar que ha puesto la ONU a nivel internacional es del 2%.
Entonces fíjate cómo estamos en un debate al revés. Deberíamos estar diciendo, oye, en un país de injusticias, de impunidad, de violencia, de inseguridad, lo que deberíamos de estar diciendo es cómo le subimos el presupuesto al Poder Judicial, por lo menos para llegar a ese 2%, que es el estándar internacional. Y fíjate lo que estamos discutiendo, cómo le quito fideicomisos, cómo le quito presupuesto, cómo lo debilito, cómo lo ataco, cuando en un país lo que necesitarías tener es acceso a la justicia. ¿Cuántos mexicanos, Jonathan, cuántas mexicanas, Erika, no pueden acudir a un tribunal? El 93% de las personas que sufren un delito en México no lo denuncian. Esa es nuestra realidad. Imagínate que tú te afecte un delito de cualquier tipo y digas, mejor no lo denuncio. Es una mejor opción no ir a denunciar nada. Me quedo con mi daño. Porque no va a servir esto. Ya me quedo con la lesión, ya me quedo con la pérdida, ya lo asumo como parte de lo que implica vivir en este país. Imagínate la realidad de México así. Pues deberías decir, oigan, los mexicanos están locos. Deberían de estar diciendo, oigan, ¿cómo fortalecemos el Poder Judicial? Creo que se mandó una señal. Hoy va a discutirse en el Senado el tema de los fideicomisos. Todo parece indicar que van a lograr las mayorías para cancelarlos. Ayer habían pensado que podían convocar a la ministra presidenta a un diálogo, pero después... Pero la ministra supo leer el mensaje. Sí, porque vamos justo a una pausa y vamos a ver y a escuchar el video de lo que dijo la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día de ayer, en donde lo que deja en claro y el mensaje que quiere remarcar es: el Poder Judicial no está metido ni en pleitos políticos, no tiene por qué ser oposición y no tiene por qué ser enemigo del Poder Ejecutivo. Así lo dijo. Vamos a la pausa y regresamos. Antes de proceder al desahogo de los asuntos que son materia de la sesión pública ordinaria del día de hoy, quiero expresar mi reconocimiento a todas las personas que de manera libre, respetuosa y pacífica se manifestaron ayer en toda la República. Los juzgadores somos los guardianes de la Constitución. Debemos tener presente que, si bien nuestro primer compromiso es y debe serlo siempre con lo que dispone nuestra ley fundamental, no podemos ser ajenos a la voz de la gente, no podemos ser indiferentes al clamor social, insensibles a las necesidades de las personas, especialmente a las de mayor vulnerabilidad. Nuestro deber, como siempre lo he sostenido, también es ser empáticos, eficaces, eficientes y actuar con todas las herramientas que nos da el ordenamiento jurídico vigente para garantizar el derecho humano de acceso a una justicia pronta, completa, gratuita e imparcial. Me dirijo a ustedes, señoras y señores ministros, pero me dirijo también a la sociedad con humildad y responsabilidad, consciente de que no podemos fallarle a las personas que acuden a juzgados y tribunales para que sus asuntos, en los que frecuentemente están en juego su familia, su patrimonio, su seguridad e incluso su vida, sean resueltos en tiempo y forma sin demora. La impartición de justicia no puede retrasarse indefinidamente, no puede detenerse en su totalidad. Hago un llamado a la unidad del Poder Judicial porque lo que está en juego son, ni más ni menos, los derechos de todas las personas. Debemos trabajar juntos, en equipo, como siempre lo hemos hecho todos los integrantes del Poder Judicial Federal. Y bueno, pues antes de la pausa ya presentábamos este video en donde pues la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación trata de hablar no solo a sus compañeros, sino ella misma lo dice a la sociedad, que escuchen que el Poder Judicial no es el enemigo, que el Poder Judicial es una herramienta incluso para proteger y salvaguardar los derechos de los ciudadanos, para impulsar pues estas luchas sociales, etcétera, y donde dice, ¿qué es lo que va en juego? Pues el patrimonio de las personas, ¿qué es lo que va en juego? La familia, qué es lo que va en juego, el legado de las personas, porque aquí se resuelven los temas que tienen que ver con eso, con la vida cotidiana de las personas y que estamos para ellos. No somos enemigos políticos, no somos oposición y no tendríamos por qué estar, en pocas palabras, esto ya lo estoy interpretando, no lo dijo textual la presidenta de la Suprema Corte, pero dice, no tendríamos por qué estar en estos pleitos. Sí.
Y lo dijo, no son oposición, la palabra es fundamental. Sí. Yo me recuerdo del presidente Zedillo, el famoso Zedillazo que fue transformar toda la Corte. Cuando entró Zedillo fue una de las primeras cosas que hizo. Sí. Pues fue una decisión política muy compleja. Transformó toda la estructura de la Suprema Corte, pero de alguna forma se supo manejar políticamente y no hubo protestas y se estructuró. Digamos, de ese momento al día de hoy, yo no me recuerdo nunca que hubiera una marcha, que hubiera una manifestación así en las calles, en donde el Poder Judicial fuera el actor, en donde el Poder Judicial fuera la voz cantante. Yo no me recuerdo. Entonces, efectivamente, Jonathan y Erika, está llevando el presidente al Poder Judicial a un contexto político que no le corresponde al Poder Judicial. El Poder Judicial no tendría por qué estar en una discusión política. Tendría que estar resolviendo los asuntos que se les encomiendan. Hubo esta suspensión de labores también en una forma de protesta. Yo el domingo que estaba participando me decía alguien, fíjense qué interesante, logramos hacer esta suspensión de labores, hoy todavía sigue vigente esta suspensión, o sea, es hasta hoy. Sí. Y el aprendizaje fue el de la pandemia, porque los tribunales, aunque están suspendidas las labores, sí están recibiendo asuntos urgentes y sí le están dando causa a los asuntos que se necesitan atender. O sea, no están cerrados totalmente. Sí. Y me dijo una de las personas que estaba ahí en la marcha, pudimos hacer esto gracias a la enseñanza de la pandemia y pudimos, digamos, parar de trabajar y poder recibir lo urgente, ¿no? Pero tampoco es la función de un Poder Judicial cerrar las puertas, ¿no? Claro. Al contrario, es abrirlas, pero si tú los orillas a esto, a quitarles presupuesto, a quitarles dinero, a llevar a los trabajadores a no tener garantizadas sus prestaciones, pues ahí están las expresiones, Erika. Son 54,000 trabajadores, un poco más de 54,000 trabajadores, los que pues tampoco tienen tanta visibilidad, porque no son los jueces, no son los magistrados, son las personas que están dentro de un juzgado haciendo que el juzgado funcione, que la audiencia se lleve a cabo, que el expediente esté conformado, que se dicten los acuerdos, o sea, hay todo un funcionamiento. Claro, luego en esta parte el presidente juega con el discurso y dice, esos que se empoderan, que tienen un montón de prestaciones, que tienen un montón de dinero, que ganan hasta 700,000 pesos mensuales, ahora ya le subió hasta 700,000, pero él lo está hablando de quienes realmente se ven afectados por este retiro de los fideicomisos. A ver, hay personal de intendencia, hay personal de apoyo, hay secretarias y secretarios, hay gente que está trabajando ahí, que ha puesto una vida en laborar en el Poder Judicial, no por el sueldo, licenciado, porque si viéramos los sueldos, pues tal vez no son tan competitivos. ¿Cuál es el factor que hace atractivo trabajar en el Poder Judicial de la Federación? Justo las prestaciones. Claro. Estos incentivos, estos adicionales, que con la participación de los trabajadores se van fortaleciendo y que entonces, pues sí arman una buena bolsita, ¿no? Para que una persona que trabaja en intendencia pueda tener un mejor nivel de vida, pueda tener un mejor incentivo, etcétera. Sí, efectivamente, la gran parte del dinero que está en los fideicomisos sirve para respaldar prestaciones laborales. La gran parte, te diría yo el 85, quizás el 90%. Entonces, si tú quitas ese dinero, lo que estás dejando es sin respaldo, efectivamente, Jonathan, prestaciones laborales, seguros médicos, bonos que se dan de compensación por el trabajo, etcétera. Como en cualquier estructura, ¿no? Hay un respaldo para que estas cuestiones se puedan pagar. ¿Qué va a pasar? ¿O qué se estima que pase? Se discute hoy en el Congreso, en el Senado. Lo más probable, con las señales que ya comentamos, Jonathan, es que el presidente logre sus mayorías, se apruebe la extinción de los fideicomisos. Lo que dice el decreto es que este dinero se tiene que regresar a la tesorería de la Federación y vendrá ahora el siguiente capítulo, que es la contienda judicial por el presupuesto de los fideicomisos, que va en dos vías, ¿no? Amparos de todas estas personas probablemente que son los trabajadores. Los Erika, recursos de inconstitucionalidad. ¿Verdad? Que pueden ser 54,000 amparos. Sí. ¿No? Y lo han anunciado los partidos de oposición, una acción a la Corte para decir lo que se está haciendo transgrede los principios democráticos de nuestro país, transgrede la autonomía y la independencia del Poder Judicial, vulnera la Constitución y por lo tanto debe declararse violatorio de la Constitución. Esa sería, digamos, la ruta siguiente, ¿no? Y en la política, el debate del presidente, desgaste, confrontación, denostación diaria del Poder Judicial.
Ahora, licenciado, me llama la atención porque en medio de esta discusión de si la austeridad o no austeridad en el Poder Judicial, el presidente se ha desgarrado las vestiduras señalando al Poder Judicial y los beneficios que han tenido y el nivel de vida que se dan gracias al erario público, etcétera. Pero justo el fin de semana, el medio de comunicación Latinus dio a conocer una investigación en donde, hurgando en las cuentas de la Presidencia de la República, logran detectar que hay una persona que está registrada como personal de seguridad del presidente, pero que en realidad es su chef particular, que durante 5 años ha estado pues ahí, ocultito del ojo público, pero que ha estado al servicio del presidente. Se llama Ramón Antonio Torres Morales, es el chef particular del presidente y gana 62,000 pesos mensuales bajo la estructura burocrática de Presidencia de la República en el organigrama de seguridad privada a cargo de Laura González Nieto. Y bueno, pues lo que da a conocer es que justo todo esto que ha criticado el presidente hacia la gente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo está llevando, porque a ver, este chef es tabasqueño y tiene pues garantizada su vivienda, porque el presidente vive en Palacio Nacional, ¿no? Y el chef no iba a ir y venir a Tabasco todos los días, entonces tiene vivienda y al parecer dentro de Palacio Nacional, tiene una cosa tiene menor. Alimentación. Tiene alimentación. Estás hablando que tiene un chef. Tiene un chef. Que le da su desayuno. Que vive en Palacio. ¿Cuánto dijiste que 62,000 pesos mensuales. Y el chef la tiene fácil para leche con pan? Porque dice el presidente que eso desayuna. Perdón, ¿saben qué? Me equivoqué de profesión. Se sale a la esquina. El presidente dice, ya me voy a desayunar un café con pan. Sí. Y eso le da el chef. 62,000 pesos no, mensuales, qué pero además maravilla. Vivienda, prestaciones, todo lo necesario, porque el chef Tan no se iba a ir caritos de los tamales Tabasco de a Palacio chipilín, Nacional nada más de gratis. Tan caritos, licenciado. Te vamos a anotar ahí en las vacantes, mi querido No, Jonathan. es que está facilísimo. Para sí leche. la haces de chef. Tenga su desayuno, Mira, presidente. te llevas cada fin de semana de la Bueno, ya vente el gol de una panadería de San Luis Tenemos Potosí. buffet variado. Concha el lunes. Cuernitos el martes. Sí. Un bolillito con mantequilla los miércoles. Está Pero, facilísimo. entonces, el discurso de austeridad, ¿dónde está? Oye, y de veras, el tema de corrupción que se ha comentado, esta Segalmex y qué otras cosas, mira, habría que, si queremos hacer entonces el corte de caja de decir de dónde se gasta dinero y todo, pues habría que poner también entonces en la mira lo que pasa en el Congreso de la Unión y cómo también tienen chefs y tienen camionetas y tienen prestaciones excesivas. Pero ¿no? pues ahí ellos no se van a dar un balazo en el pie. Sí, pero es que tú no puedes abrir un debate de decir, en la Corte hay dispendio, no, espérame, en el país hay dispendio. O sea, no puedes tú particularizar el debate para señalar solamente al que te conviene, para desgastarlo y volverlo tu enemigo. Pero además fíjate la diferencia, ¿no? Porque en el Poder Judicial entendemos que son perfiles que se han capacitado durante años, que hay una carrera judicial para ir ascendiendo de poco a poco, etcétera, de llegar ahí, ¿no? Al lugar más alto. En el Legislativo sales de una tómbola. Sí. ¿No? Así le hizo Morena, sales de una tómbola. La vida es una tómbola. La vida es y una estás tómbola, ahí Erika. sentado, ¿no? como decías, con todos los privilegios habidos y por haber. Sí. Pero fíjate, es interesante porque como el Poder Judicial no se puede defender, políticamente es un adversario cómodo, ¿no? Porque pues tú estás atacándolo todos los días en la mañanera y el Poder Judicial no puede entrar en ese debate. Lo dijo Piña, pues no podemos. Entonces es el adversario perfecto, ¿no? Porque tú lo estás golpeteando. Como si hay un tema de justicia en México, y hay que señalarlo, y la gran parte de la población no tiene acceso a la justicia, el debate se lo compran al presidente de la República. Sí. Yo subí a mis redes sociales el tema de la marcha y me hicieron muchísimos comentarios y los estuve revisando uno por uno. Uh-huh. La gran mayoría o el 95% son de denostación al Poder Judicial en las redes sociales. La gran mayoría, los revisé uno por uno lo que se puso en mis redes. Y la mayor parte de la gente sigue pensando que el ataque a los fideicomisos es a los ministros de la Suprema Corte. Sí, porque lo vende muy bien el presidente. Miren estos cómo están, les hacen sus togas, les dan de comer, tienen sus camionetas, se están gastando el dinero. Pero ellos no les vamos a pegar. Sí. Claro. Es lo que decíamos hace un momento. Se les va a tocar. La ministra Norma Lucía lo supo leer. Porque primero lo menciona Cravioto, dice que venga al legislativo a defender los fideicomisos. Y después Norma Lucía dijo, yo asisto al Senado, que es la última instancia en donde va a pasar esto. Y después sale el líder de los senadores de Morena. ¿Y quién le pidió permiso? Que no, aquí no puede venir porque tenemos que estar todos de acuerdo para invitar a la ministra Norma Lucía Piña. Posteriormente, la ministra contesta en un comunicado, yo para una grosería ahí o de tal magnitud, mejor ya no asisto. Sí. Y entonces, esta
estrategia, este juego de que yo ataco, pero allá no hay quien me responda, pues es bien cómodo. Claro. Licenciado, pues se nos ha acabado el tiempo, pero todavía teníamos muchos temas que platicar. Nos quedamos con el de migración. Vamos a presentar su solicitud Jonathan de chef. va de chef y yo de su ayudante. ¿Cómo le dicen a la ayudante de cocina? Sí, por eso. Ayudantía, vámonos de ayudantía. Yo me voy de su ayudantía. Sí. Muy bien, que tengan un excelente día. Licenciado. Gracias, nos vemos. Muy buenos días. El licenciado José Mario de la Garza platicando con nosotros. Vamos a la pausa, Jonathan. Altavox.